We're going to read tonight from the book of Revelation. Vamos a leer ahora el libro de Apocalipsis. We're going to read chapter 13, Vamos a leer el capítulo 13, verses 16 through 18. versículos del 16 al 18. Then we're going to read in chapter 15 and verse 2. Luego vamos a leer Apocalipsis 15, 2. Our message, the mark of the beast. Nuestro mensaje, la marca de la bestia. I hope God will help us tonight Yo espero que Dios nos ayude esta to noche clear up a lot of confusion para aclarar mucha confusión and help us to see y nos ayude a ver the real problem of revival. el verdadero problema del avivamiento. Let's listen closely as our brother reads the Word of God. Vamos a escuchar muy bien esta lectura. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. And in Revelation 15 and 2, Y Apocalipsis 15, 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. now just having looked at the lesson Habiendo visto esta lección of a touchstone of reality de la piedra de toque de la realidad, and seeing that carnal mind y viendo esta mente carnal as to what it is, en cuanto a lo que es the enemy of God, el enemigo de Dios, that which is an enemy to everything that's righteous, aquello que es un enemigo a todo aquello que es justicia, even though it's religious, aunque sea religioso, it hates everything that's not just like itself. aborrece todo lo que no sea de sí misma. That is what we're dealing with. Y de esto estamos tratando. And as we come to look in a spiritual way Y a medida que venimos a ver de una forma espiritual of the mark of the beast. esta marca de la bestia. Now, men have talked about this and majored in what kind of a brand is going to be on them. Y los hombres han hablado mucho sobre esto y ahora son profesionales acerca de estas enseñanzas y hasta han hecho una figura de cómo va a ser esa marquita. But we deal with the mark that brings the brand. Pero nosotros vamos a tratar con la marca que va a ser, la marca que va a traer el sello. But in the beginning of this tonight, I want to tell you Pero al comienzo de esto quiero decirles that Satan's victories depend upon deceit. que la victoria de Satanás dependen del engaño. He cannot stand exposure. Él no puede soportar exponerse. Having been defeated at Calvary, Habiendo sido vencido en el Calvario, he only exists by the will of God. Él solo existe por la voluntad de Dios. His kingdom is built on a lie. Su reino está edificado sobre una mentira. Every victory he ever gains in one child of God Y cualquier victoria que Él gane sobre un hijo de is Dios by deceit. es a causa del engaño. Now, this deception works in two directions. Ahora bien, esta decepción opera en dos direcciones. First of all, he will accuse God's word of being a lie. En primer lugar, Él va a acusar la palabra de Dios de ser una mentira. Using religious leaders, Usando líderes religiosos, he'll tell you there's no hell, Él te va a decir que no hay infierno, no mark. no hay ninguna marca. All of this he'll say is just figure of speech. Él te va a decir que todo esto simplemente era en forma figurada. Only a few people will swallow this. Y solamente algunas personas van a tragarse esto. Only a few people that have ever been acquainted with God Algunas personas nomás que han en realidad estado cerca a Dios, will buy into that lie que han estado muy lejos de Dios en that realidad, God's word is not true. van a comprar esta mentira que la palabra de Dios no es verdad. So he'll come with this second lie. Así que entonces Él va a venir con esta segunda mentira. He will admit that there's a hell, Él va a admitir que sí hay infierno and he'll tell you there's a mark, y va a decirte que sí hay una marca, but he will interpret these. pero Él va a interpretarlas. I'm telling you folks, when the devil begins to preach the Bible, Y yo les digo una cosa, cuando el diablo empieza a predicar la Biblia, you got to be careful. tienes que tener cuidado. And you can believe he's a preacher of the Bible, Y tienes que creer que Él es un buen predicador de la but he Biblia, interprets it to fit himself. pero Él la interpreta para que encaje con Él. Judas, his first agent, betrayed him with a kiss. Judas fue el que traicionó a Jesús con un beso, But today we betray him with an interpretation. pero ahora nosotros traicionamos a Jesús con una interpretación. So he'll say, Entonces Él diría, there is a hell, hay infierno, there is a mark, hay una marca, but he will interpret them. pero Él las va a interpretar. And there's no place that this is more
real than in this concerning the mark of the beast. Y no hay en ningún lugar en que esto sea más real que en cuanto a la marca de la bestia. Now he sold the religious world Entonces él vio, él convenció al mundo on the religioso thought that the mark is in the future, en el pensamiento de que la marca es en el futuro, that somewhere, sometime in the future, que en algún momento del futuro a decision will be faced on an individual una decisión va a ser tomada por un individuo as to whether he'll take that mark or not. para ver si es que en realidad se deja marcar o no. And the devil's pretty well sold this all over. Y en realidad el diablo ha hecho un buen trabajo en vender eso en todo el mundo. Millions of Christians live out their lives in a lukewarm state, Millones de cristianos viven su vida en un estado tibio, telling themselves diciéndose a sí that mismos if I miss the rapture, de que si yo pierdo el I'll arrebatamiento, refuse the mark. entonces yo voy a rechazar la marca. Now, when I speak of the mark of the beast, Cuando yo hablo acerca de la marca de la bestia, I speak of a lot more than a brand on the right hand of forehead. estoy hablando de algo mucho más que simplemente un sello en la mano derecha o en la frente. I was born and raised in Texas. Yo crecí y nací en Texas. It's largely cattle country. Es un lugar de mucho ganado. Men there own cattle Los hombres ahí tienen ganados and brand their own cattle. y sellan y hacen marca en sus ganados. Now you can get away with murder, Y bueno, tú puedes liberarte quizás de asesinar a but alguien, if you put your brand on the wrong cow, you're in trouble. pero si ahí en Texas tú pones tu marca en el ganado que no es tuyo, estás en problemas. They have certain brands they put on their own cattle Hay ciertos sellos con los cuales ponen en su ganado to distinguish them from other cattle. para distinguirlos del ganado del vecino. And Satan will never put a brand Y Satanás nunca va a poner un sello on one person that's not already his. en una persona que ya es de él. He'll never brand some child of God accidentally. Él no va a sellar por casualidad a un hijo de Dios. He's not going to be able to put it on us if we're right with Y si God. nosotros estamos bien con Dios, Él no nos va a poder sellar a nosotros. He will never put that brand Él nunca va a poner esa marca on one human that's not already his. en un ser humano que no sea de Él. In Revelation 15:2, we read Apocalipsis 15:2 hemos leído of a multitude acerca de una multitud who had gotten the victory over his mark que habían tenido victoria sobre la marca de la and the bestia number of his name. y el número de su nombre. Now, in the law of hermeneutics, Ahora bien, en la ley de la hermenéutica, that is the law of es interpretation, decir, la ley de la interpretación de la Biblia, when you have a separation of this, like this, by conjunction, cuando ustedes tienen este tipo de separación como esta a través de una then conjunción, the latter only adds emphasis to the former. entonces lo posterior simplemente le agrega la sustancia a lo primero. So the mark and the number of his name is the same thing. Entonces la marca y el número de su nombre es lo mismo. When they overcome the mark, Cuando ellos vencieron la marca, they did overcome the number of his name. también vencieron al número de su nombre. Naaman in the Bible El nombre en la Biblia denotes character. denota carácter. They overcome the character of that beast. Ellos vencieron el carácter de esta The bestia. number is 6. El número es 6. That's the number of a man. Ese es el número del hombre. And they overcome the number of his name. Y ellos vencieron el número de su nombre. This is an important verse, for it points up two important truths. Este versículo importante anota dos verdades importantes. Multitudes have already overcome, Multitudes que ya habían vencido, so I know I can make it. de tal forma que yo sé que yo puedo vencer. John said there's a multitude up there. Juan dijo que hay una multitud allá Who've arriba already overcome this beast, que ya han vencido esta bestia. overcome his mark, Han vencido su marca overcome the number of his y name. han vencido al número de su nombre. Second, this verse tells us what the mark is. En segundo lugar, este versículo nos dice qué es la marca. As I said, naming in the Bible denotes character. Y como yo les dije, los nombres en la Biblia denotan el carácter. These people, in overcoming the number of the name of the beast, Esta gente, al vencer el número y el nombre de la bestia, has overcome the nature or character of that beast. han vencido la naturaleza o el carácter de esa bestia. Then in the Bible, there's only two forces: En la Biblia solo hay dos fuerzas, good and evil, God and the devil. el bien y el mal, Dios y el diablo. Both of them Ambas seek man for their own purpose. buscan al hombre para sus propios propósitos. God created me Dios me creó for his purpose. para su propósito. The devil seeks me El diablo me busca for his purpose. para su propósito. For both the devil
Para ambos, and God el diablo y Dios, must have a body to work through. ambos tienen que tener un cuerpo a través del cual ellos operen. The church is the spiritual body of Christ La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, through which God can work. a través del cual Dios puede obrar. If the body is dead, Si el cuerpo está muerto, then the work of God comes to a halt. entonces la obra de Dios tiene un alto. Satan has to have a body. Satanás tiene que tener un cuerpo. 25 years I pastored one church. Yo una vez pastoreé una iglesia por 35 Hundreds of años. people were there. Cientos de personas ahí. And I can tell you the devil disturbed that church a time or two. Y yo le voy a decir una cosa, el diablo molestaba a esta iglesia de vez en cuando. But no ghosts come in there. Pero ningún fantasma se apareció. That devil come in there wearing somebody's pants or dress. He come in a human. El diablo vino vestido como un hermanito más. He never just come in there and deceive. Él no vino simplemente para engañar. Come in humans. Él vino en He humanos. has to have a body. Él tiene que tener un cuerpo. And so this verse tells us Entonces este versículo nos dice that mark is a character of Satan. que esa marca es el carácter de Satanás. The people who overcome up there La gente que ha vencido allá arriba overcome his character. han vencido su carácter. Now God's ultimate purpose, as we've been seeing, Ahora bien, el propósito final de Dios is to conform us to the image of Christ. es conformarnos a la imagen de Cristo. By the new birth, God brings me into his own family. A través del nuevo nacimiento, Dios me trae a su nueva familia. Then God's desire is to fill us with the Holy Spirit. Entonces el deseo de Dios es llenarnos con su Espíritu Santo. And the Holy Spirit, Paul said, is the life of God. Y el Espíritu Santo, Pablo dijo, es la vida de Dios. If it's God's life, Si es la vida de Dios, then it's God's nature. entonces es la naturaleza de Dios. People with that nature act like God Y la acts. gente que tiene esta naturaleza va a actuar como Dios actúa. This is conforming us to his image. Esto es conformándonos a su imagen. Now, as man learns to walk in the Spirit, Ahora bien, a medida que el hombre aprende a andar en el Espíritu, God's nature, la naturaleza de Dios, God's character el carácter de is Dios, formed in that man, that woman, es formado, walking in the Spirit es, of God. es formado en ese hombre, esa mujer que está andando en el Espíritu de Dios. This is conformity to Christ. Esto es conformidad a Cristo. But on the other side of that, Pero por el otro lado, the devil seeks to conform man to himself. el diablo también busca hacer a los hombres conforme a su propia imagen. Therefore, mankind, that is Por lo tanto, la humanidad the object of both worlds. es el objetivo de ambos mundos. It is man that both worlds is focused on. Es al hombre que ambos mundos están enfocándose. And it's for this one purpose Y es por este propósito that through man que a través del hombre they might gain their ends. ellos puedan obtener sus metas. So we'll either be used by God Entonces, o nosotros vamos a ser usados por to Dios express God in this universe, para expresar a Dios en este or universo, we'll be used by Satan o seremos usados por Satanás to express Satan in time. para expresar a Satanás también. Adam chose the devil. Adán eligió al diablo. God had created him to be an expression of himself. Dios lo había creado para ser una expresión de sí misma. He was to grow in the knowledge and expression of God, image of God. Él tenía que crecer en el conocimiento, en la imagen de Dios, en la expresión de Dios, Ultimately, he filled the earth hasta que finalmente Él llenara la tierra with the knowledge of God. con el conocimiento de Dios. Now, had Adam stayed true to God, Y si Adán se hubiera mantenido fiel a this Dios, earth would be full today of the knowledge of God. esta tierra estaría hoy llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero Él eligió a Satanás. And there's no place on this earth Y no hay lugar en esta tierra where Satan is not known. en donde Satanás no sea conocido. He's deceived people into thinking he's God, Él ha engañado a la gente haciéndole creer que Él es Dios and they worship him. y ellos le adoran. Anywhere you go, he's worshipped as God, En cualquier lugar donde tú vas, Él es adorado como Dios. and where only place that Jesus is known Y solamente donde Cristo es conocido is where the new creation is gone. es donde haya ido la nueva creación. So man, the object of both worlds, Entonces el hombre es el objetivo de ambos mundos. God will conform him to the image of his son. Dios lo va a conformar a la imagen de su Hijo Satan will conform him to the image of himself. y Satanás va a conformarlo a la imagen de él mismo. But whoever wins must get his life in that individual. Pero quien sea que gane tiene que meter su vida en ese individuo. He must put
his nature in that human. Él tiene que poner su naturaleza en ese humano. If he's going to make that man like himself. Si es que él va a ser de ese hombre alguien como él mismo. The nature then is the mark of the beast. Entonces la naturaleza es la marca de la bestia. Whatever that brand is that he puts on the right hand or forehead Cualquiera que sea ese sello que ponga en la mano derecha o en la frente, is put on those who have already become his property in time. es puesto sobre aquellos que ya son la propiedad de Satanás en el tiempo. Revelation 13 and 18 says, Apocalipsis 13:18 dice, here is wisdom. aquí hay sabiduría. Let him that hath understanding El que tenga entendimiento, count the number of the beast, cuente el número de la bestia, for it is a number of man. porque es un número humano. 666. 666. This is man's nature in the extreme. Esta es la naturaleza del hombre en el extremo. 6 is the number of man. El 6 es el número del hombre. Meyer Perlman in that book Windows into the Future En este libro, Las ventanas hacia el futuro, pointed out how el autor apuntó, señaló that you cómo can multiply this 6 tú puedes multiplicar estos números 6 all the way to eternity and it'll never become 7. todo el tiempo hasta la eternidad y nunca va a convertirse en 7. 7 is a number of God. El 7 es el número de Dios. 6 is a number of man. El 6 es el número del hombre. And when you have this multiplication of 6, Y cuando ustedes tienen esta multiplicación de 6, you have this nature in its extreme. ustedes tienen la naturaleza del hombre en extremo. Man without God is a beast. El hombre sin Dios es una bestia. You only have to read the history of things. Solo tienes que leer la historia de las cosas. Man has plundered this earth. El hombre ha destruido esta tierra. Genghis Khan said, I'm an instrument in the hand of God for destruction. Genghis Khan dijo, yo soy un instrumento en las manos de Dios para la destrucción. Man without God Los hombres sin is Dios a beast. son una bestia. What then is the nature of a beast? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la bestia? Selfishness. El egoísmo. Mark it well. Escríbelo bien. The law of the jungle. La ley de la selva. That's the nature of the beast. Esa es la naturaleza de la bestia. The law of self-preservation. La ley de la Nothing autopreservación. matters but me. No importa nada, solo yo. Don't tolerate anything that would interfere. No tolero nada que interfiera conmigo. This is the law of the jungle. Esta es la ley de la selva. It is the nature of a beast. Es la naturaleza de la bestia. An animal will eat its own to survive. Y cada animal se va a comer a su propia familia para poder sobrevivir. And in famines, Y en hambres, people turn cannibalistic la gente se torna caníbal and eat their own children. y se comen a sus propios You hijos. see, that bestial nature is selfishness. Ustedes ven que esta naturaleza de la bestia es el egoísmo. It is a law of self-preservation. Es la ley de la autopreservación. And this is the mark, selfishness, Y esta es la marca, el egoísmo, that Satan would put on every man and woman born of a woman. que Satanás va a poner en cada hombre y mujer nacido de una mujer. Law of the jungle is a law of survival. La ley de la selva es la ley de supervivencia. It's a mark of that beast world, Es la marca de ese mundo de la bestia. and it's a mark of the beast of Revelation. Y es la marca de la bestia de Apocalipsis. All the vices of fallen men and angels Todos los vicios que han hecho caer al hombre y a los ángeles have their root in the proud atheism of self. tuvieron su raíz en el ateísmo del orgullo del yo. If men do not crucify self, Si el hombre no crucifica el yo, self will crucify Christ. el yo va a crucificar a Cristo. You let that self in that church, Tú solo deja que ese yo entre a la its iglesia. one object Su único objetivo is to rob that church of Christ. es robar a esa iglesia de Cristo. You let it have any part in that service. Tú le dejas tener cualquier parte en ese servicio. Let it perform anywhere. Déjalo que ejecute cualquier oficio. And its sole object is to destroy the good. Y su objetivo final va a ser destruir lo bueno. Destroy the Christ. Destruir al Cristo. This is always the vices of men is in that root of self. Esto siempre es ahí, el vicio del hombre está en la raíz de sí mismo. Men are dead to God Los hombres están muertos a Dios because they are alive to self. porque están vivos al yo. Without a death to self, Sin una muerte al yo, there can be no escape from Satan's powers. no puede haber escape de los poderes de Satanás. Jesus said to his own, Cuando Jesús dijo a los suyos, give no place to the devil. no deis lugar al diablo, Then what he was saying was, lo que él estaba diciendo era,
Allow no part of that flesh to remain alive. No permitas que nada de esa carne permanezca viva. Don't hold on to any of it. No te agarres de nada de eso. If you hang on to that unforgiving spirit, Si tú te agarras de ese espíritu que no ha perdonado, somebody may have done you wrong. quizás alguien te hizo un daño. But if you keep that bitterness, Pero si tú mantienes esa amargura, if you feel like you have a right to retaliate and to talk about si tú others, crees que tienes un derecho de vengarte o de hablar de vuelta, if you keep that envy, si tú mantienes esa envidia, you have given place to the devil. tú has dado lugar al diablo. That is his body. Eso es su cuerpo. That's his home. Esto es su hogar. And if you allow it there, Y si tú lo permites ahí, you have given a place to the devil, has dado un lugar al diablo. and nobody can cast that out. Y nadie va a poder echar fuera este diablo. You gave him a place Porque there, tú les diste un lugar. and he accepted that place. Y él aceptó ese lugar. That is the nature of the beast. Esa es la naturaleza de la bestia. Now, the Spirit of God is humility. Ahora bien, el espíritu de Dios es humildad. The spirit of Satan El espíritu de Satanás is self-exaltation. es la autoexaltación. And herein lies the struggle for eternal life. Y aquí se encuentra la lucha por la vida eterna. Pride and humility El orgullo y la humildad are the two kingdoms in strife Son los- for the proud possession of man. son los dos reinos que luchan por la posición orgullosa del hombre. Men that don't learn this Los hombres que no aprenden go esto nowhere with God. no pueden avanzar en Dios. And men that don't know this Y los que no conocen esto have no right to approach the pulpit of God no tienen derecho de acercarse al púlpito de Dios. unless you deal with this. A menos que tú trates con esto, It will destroy everything. va a destruir todo. The enemies of man rising out of the fall are many. Los enemigos del hombre que han brotado a causa de la caída son muchos. But the supreme enemy called Antichrist Pero el enemigo supremo llamado el anticristo is self-exaltation. es la autoexaltación. Antichrist doesn't mean against Christ as much as it means instead of Christ. Anticristo no significa tanto en contra de Cristo, sino más bien significa en vez de Cristo. That which comes in to try to take his place. Aquello que viene para tomar su lugar. Church membership can be an Antichrist. La membresía de una iglesia puede ser el anticristo. Water baptism can be an Antichrist. El bautismo en agua puede ser un anticristo. Anything that men place before Christ, Todo que puede ocupar el lugar antes de Cristo, that which they put instead of Christ. aquello que ponemos en vez de Cristo. There's some kind of a movement going on today in the church Hoy en día hay un movimiento en la iglesia que está where sucediendo people fall out. en los cuales las personas se Men caen. have always did this at times, Yo sé que bueno, a veces puede suceder esto, but they go to church for this. pero la gente ahora va a la iglesia para caerse. And if you don't fall, they'll keep pushing on you till you do. Y si tú no te caes van a seguir empujándote hasta que te And caigas. then they tell you to lay there Y luego te dicen quédate ahí, because this is supposed to purify you. porque se supone que esto te purifica. But if you don't hear anything else I say tonight, you hear this. Pero si tú no vas a oír nada esta noche, por lo menos escúchame esto. Whatever presumes to do for you, Lo que sea que esto presume hacer por ti, to what only the blood of Christ can do, lo que solamente la sangre de Cristo puede hacer por ti, eso es anticristo. only the blood can cleanse me. Solo la sangre me puede Laying limpiar. on that floor won't cleanse me. Tirarme en el piso no me va a limpiar. Jerking won't cleanse me. Sacudirme no me va a limpiar. Laughing won't cleanse me. Reírme no me va a limpiar. Only the blood will cleanse me. Solo la sangre me va a limpiar. Now there may be times these other things are present, Ahora bien, quizás hay momentos en que estas cosas se but manifiestan. when they presume to do what only the blood can do, Pero cuando quieren hacer o presumen hacer lo que solo la sangre they puede have hacer, come instead of Christ, entonces han venido en vez de Cristo and they're y Antichrist. son anticristo. Paul writing in the book of Thessalonians says of the Antichrist, Pablo en los tesalonicenses él dice acerca del anticristo. he sits in the temple of God. Se sienta en el templo de Know Dios. you not that your body is a temple of the Holy ¿No Spirit? sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Paul says that Antichrist Pablo dice, ese anticristo sits in the temple of God, se sienta en el templo de Dios, exalting himself above all that's called God. exaltándose a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios. Now we're the temple of God. Ahora bien, nosotros somos el templo What de is it Dios. sitting on the throne? ¿Qué cosa está sentado en el trono? What has crowded God out of that throne? ¿Qué cosa es lo que ha quitado a Dios de ese trono? Self.
El yo. In our lesson on the I am, we pointed this out. En nuestra lección acerca de yo soy el que soy, mencionamos esto. That self sits there on a stolen throne, Que el yo está sentado ahí en un trono robado, sitting in the temple of God, sentado en el templo de Dios, exalting himself above all that is called God. exaltándose a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios. There's been much speculation as to Antichrist and his nature. Ha habido mucha especulación acerca del anticristo y su naturaleza. For you to know what Antichrist is not, Pero para que tú sepas lo que no es el you anticristo, need only to read the short description Christ gave of himself. tú solamente tienes que leer una pequeña escritura que Cristo dijo de sí mismo. I am meek and lowly. Yo soy manso y humilde. Christ gave that description of himself. Cristo se dio esta descripción de sí mismo. If this be Christ, Si esto es Cristo, then self-exaltation, entonces la being autoexaltación, in the highest and fullest opposition, siendo en la oposición más opuesta y más alta de todas, must be the spirit of that Antichrist tiene que ser por lo tanto el espíritu de ese that anticristo opposes the Christ of God. que se opone al Cristo de Dios. Whatever exalts self, Lo que sea que exalta al yo. the Bible talked about doctrines of devils. La Biblia habla acerca de las doctrinas de We demonios. think immediately about Mormonism, Hemos pensado acerca del mormonismo, los testigos de Jehová, we think all of these as doctrines of devils. y pensamos también que todo eso son doctrinas de demonios. Well, it don't take a revelation for me to know that. Bueno, no se necesita una gran revelación para que yo sepa esto, I can tell you anything pero yo les puedo decir cualquier cosa, cualquier predicador that exalts self que exalta al yo, is a doctrine of a devil. eso es una doctrina de demonios. Any preaching Cualquiera prédica doesn't make me want to be a holier man. que no me hace a mí desear Is ser un a hombre más santo, doctrine of a devil. es una doctrina del diablo. Any preaching Cualquier prédica that nurtures the pride que alimente el orgullo is a doctrine of a devil. es una doctrina de demonios. Though that man who is to be the embodiment of that spirit A pesar que ese hombre que tiene que ser la manifestación corporal de ese is espíritu not yet revealed, no se ha revelado todavía, no man need look further than his own heart ningún hombre tiene que ver más allá de su propio corazón to find that same Antichrist para hallar que el mismo anticristo, that John said was in the world. que encontrar ese mismo anticristo que Juan dijo que ya estaba en el mundo, That self sitting there ese yo sentado ahí, exalt himself above Christ. se va a exaltar a sí mismo sobre And Cristo. if you don't reckon on that death, Y si tú no consideras a ti mismo muerto, that is what will project itself. eso es lo que vamos a proyectar, el yo. Hence, self has become the God of millions Por lo tanto, el yo ha venido a ser el Dios de millones who go to church every Sunday. que van a la iglesia todos los domingos. Every Sunday. Todos los domingos. Filled with pride and self-esteem, Lleno de orgullo y autoestima, they pay lip service to the Almighty. ellos dan un servicio de labios al Todopoderoso. They never come to know Him. Ellos nunca vienen a conocerle. Their service to Him is lip service. Su servicio a Él simplemente es un fruto de labios. Pride is the only disorder of a fallen world El orgullo es el único desorden de un mundo caído that has no place among other beings. que no tiene lugar en otro ser. It can only subsist Solo puede subsistir when ignorance, cuando la ignorancia, sensuality, la sensualidad, lust, and impurity rule. la lujuria y la impureza reinan. Otherwise, there's no place for pride. De otra forma, no hay lugar para el orgullo. Pride goes before a fall. El orgullo es antes de la caída. Pride is the spirit of that Antichrist. El orgullo es el espíritu de ese There anticristo. will come a man Va a venir un hombre whom that spirit will inhabit totally. al cual ese espíritu va a poseer completamente. But now that spirit is rampant in the church world. Pero en este momento ese espíritu está metiéndose completamente en el mundo de la iglesia. Yesterday, across this earth, yesterday, Ayer, Sunday, domingo, churches were filled las iglesias fueron with llenas people who have already been marked by the beast. con gente que ya habían sido marcadas por la They bestia. just wait to be branded. Simplemente estaban esperando ser selladas. That selfishness is their nature. Ese egoísmo es su naturaleza. It prevails everywhere. Prevalece y predomina en todo lugar. In the youth today, En la juventud ahora. if you don't do what they tell you, Si tú no- what you tell, if you don't do what they want, Si tú no haces lo que la gente te dice que they'll hagas, burn the house down. entonces van a quemar tu casa. It's the same everywhere, in the streets, in the school. Es igual en todo lugar, en las calles, en el This colegio. lawless spirit, Ese espíritu de and anarquía. it's in the church. Y está en la iglesia. The church is full
La iglesia está llena of this beast nature. de esta naturaleza de la bestia, del egoísmo. If the preacher don't preach what they want. Si el predicador no predica lo que la iglesia quiere que I predique. just heard that yesterday, Acabo de oír que ayer one of our preachers una de nuestras hermanas preached on a vessel forged in the fire. predicó acerca de una vasija forjada en el fuego. Preaching the truth. Predicó la verdad ayer. And women threw rocks on the top Y, of the y estas church. mujeres empezaron a tirar piedras al techo de la Trying to iglesia, drown out the message. tratando de ahogar ese mensaje y apagarlo. That's a mark of the beast. Esa es la marca de la bestia. That is a bestial, selfish spirit. Ese es un espíritu egoísta de la bestia Stops his ears to the truth. que quiere detener los oídos a la verdad. Away with this man. Fuera con este hombre. Is that Antichrist spirit. Ese es ese espíritu del anticristo. Pride and selfishness. El orgullo y el egoísmo. If man will boast of anything of his own, Si el hombre va a enorgullecerse de algo de sí mismo, he must boast of his misery and his sin. se tiene que avergonzarse de su miseria y de su pecado. Because that's all he's added to the good world that God made. Porque eso es lo único que el hombre ha agregado a ese buen mundo que Dios creó. When God got through making this earth, Cuando Dios terminó de hacer la tierra, creating all things, al crear todo, he looked at it and said it's good. Él miró todo y dijo es bueno. But God, the man that God created, Pero el hombre que Dios creó, in his rebellion against that Almighty, en su rebelión contra ese has Todopoderoso, filled this earth with his misery and his sin. llenó esta tierra con su miseria y su pecado. Selfishness, then, El egoísmo entonces is the nature of hell. es la naturaleza del infierno. Are you listening? ¿Están escuchando? I said it's a nature of hell. Yo dije que el egoísmo es la naturaleza del infierno. Multitudes sit on church pews every Sunday Multitudes se sientan en bancas de la iglesia todos los who domingos have been already marked by the beast. que ya han sido marcadas por la bestia. Nothing is important but themselves. Nada es importante, solo ellos mismos. They spend their money Gastan su dinero on their own comfort. en su propia comodidad. God is not against comfort, Ahora bien, Dios no está en contra de la comodidad, but when there's no vision for the world of the lost, pero cuando no hay visión por el mundo de los a perdidos, church that has no mind for missions una iglesia que no tiene visión para las misiones, does not have the mind of Christ. no tiene la mente de Cristo, Because that's the last thing he told us to do. porque eso fue lo último que Él nos dijo que Go in hagamos, all the world and que vayamos a todo el mundo y prediquemos el And Evangelio. when I see churches Y cuando yo veo iglesias spending millions of dollars gastando millones de dólares on grand cathedrals, en hacer grandes catedrales, on places of amusement that they call family centers, en lugares de diversión que le llaman lugares de familias, all it is a place to play, todo lo que esto es simplemente es un lugar donde jugar, to invite carnality. para invitar a la The carnalidad. church doesn't exist for this. La iglesia no existe por esto, It exists to exalt Christ. existe para exaltar a Cristo. And that selfish spirit Y ese comes espíritu egoísta viene and turns everything inward. y voltea todo hacia nosotros. And there's no loss of sleep in those churches. Y no hay pérdida de sueño en esas Over iglesias. 2,000 million people Más de 2.000 millones de that personas live and have never heard the name of Christ. viven y nunca han oído el nombre de Cristo. That's a bestial spirit Ese es un espíritu de la that bestia has no concern for the lost. que no tiene interés por los perdidos. Millions grace that pew. Millones se sientan en esa banca. Pride is the only disorder of a fallen world El orgullo es el desorden de la raza caída, that isn't found among any other people, any other creations. que no se encuentra en cualquier otra creación, animales. How much religious teaching fosters this spirit? ¿Cuántos maestros religiosos, enseñanzas religiosas siguen estas enseñanzas? Religious teaching that makes man the object of everything instead of God. Enseñanzas religiosas que hacen que el hombre sea el objetivo en vez de Dios. That humanistic spirit Ese espíritu humanista that's invaded our churches. que ha invadido nuestras And iglesias. the doctrines of that church are dictated by the desires of the flesh. Y las doctrinas de esas iglesias son dictadas por los deseos de la carne. That's when you have this extreme teaching of prosperity. Así vienen esas enseñanzas extremas sobre la Where prosperidad, God's blessings is on the material. donde las bendiciones de Dios es lo material. I can tell you 90% of that bride Yo le voy a decir, 90% de esa novia never had running water. nunca tuvo agua, That had nothing to do with it. nunca tuvo nada que ver ni con agua ni con luz. But that come out of this selfish spirit Pero esto que ha venido de este espíritu egoísta, that wants things and not God. que quiere las cosas y no a Dios. We feed our children worse fires than the fires of Molech. Nosotros alimentamos a nuestros niños con peores fuegos que el fuego de Molec.
the worshipers of Molech Los adoradores de Molec threw their children into those volcanic fires. dice que tiraron a sus hijos a esos fuegos volcánicos. And Israel got into that at one time. Israel entró en eso también en un momento. And that's a horrible thought. Y eso es un pensamiento horrible. But most of the modern world feed their children to worse fires. Pero la mayor parte del mundo actual alimenta a sus hijos con peores fuegos. We feed them to fires of lust, sensuality. Le damos con le alimentamos con el fuego de la lujuria, de la sensualidad. And wonder why God Y después nos preguntamos por qué Dios is not first in their lives. no es el primero en sus vidas. I see little girls, 8, 9 years old, Yo veo niñas pequeñas, 8 o 9 años de edad, dressed like adults, vestidas como adultas, high heel shoes and hose, con zapatos de tacos y todo esto. and wonder why there's a spirit of child molestation in the earth. Y después nos preguntamos por qué hay tanta violación de menores en la We tierra. dress them to make an object of the lust of men. Las vestimos para que sean un objeto de la lujuria de los hombres. Then wonder why they're destroyed. Y luego nos preguntamos por qué son destruidas. Both worlds are reaching for us. Ambos mundos están tratando de alcanzarnos. God to conform us to the image of His Son. Dios para conformarnos a la imagen de su Hijo. And through us display the Christ to the universe to come. Y a través de nosotros mostrar al Cristo, al mundo. Satan is after you. Satanás también está To buscándote conform you to his selfish, lawless image. para conformarte a su egoísmo propio del yo, a su imagen. And to fill the earth with the knowledge of himself. Y para llenar la tierra del conocimiento de Él mismo. We are the object of this struggle. Nosotros somos el objetivo de esta lucha. We are in the middle. Nosotros estamos en el medio. And the Bible tells us in the book of Psalms Y la Biblia nos dice en los Salmos that we are fearfully and wonderfully made. que nosotros hemos sido asombrosamente hechos y temerosamente I know hechos. you can look at the human organism, Y yo sé que ustedes pueden ver el organismo this humano, body, este cuerpo, miles and miles, thousands of miles of blood vessels, kilómetros tras kilómetros de corriente sanguínea, billions of cells, billones de each células. one of them capable of making another you. Cada una de ellas es capaz de hacer otro tú. You examine the brain, the eye, the ear, Examina el cerebro, la mente, el oído, and you know it's a wonderful thing, this human y body. tú te vas a dar cuenta que el cuerpo es algo maravilloso. But that's not what God has in mind here. Pero eso no es lo que Dios tiene en mente acá. Fearfully and wonderfully made. Asombrosamente y maravillosamente That creados. settles out into a spiritual world. Eso nos establece en un mundo espiritual, Fearful, temeroso, because every child born of a woman porque todo hijo nacido de una can mujer have this image of Satan. puede también tener esta imagen de There's Satanás. a possible Hitler in every one of them. Hay un Hitler potencial en cada uno de The nosotros. depth of wickedness, the possibility of it is undescribable. La profundidad de la pecaminosidad que hay en nosotros es You hold indescriptible. that pretty little child in your arms. Tú mantienes a ese bebé en tus brazos. And if it isn't birthed of God somewhere along the road, Y si él no nace de Dios en algún lado, en un momento de su vida, the possibility for evil in that nature la posibilidad de maldad en esa is naturaleza beyond the ability for men to está describe. mucho más allá de la habilidad que para que los hombres la But on describan. the other hand, Pero por otro lado, that one born of God, ese que es nacido de with Dios, the nature of the Almighty, con la naturaleza del how Todopoderoso, wonderfully is He made. cuán maravilloso es The hecho. possibilities are Las indescribable. posibilidades son indescriptibles. We will one day wake in His likeness. Algún día despertaremos en su A semejanza. world full of Christ. Un mundo lleno de Cristo. Think about it. Piensen acerca de A esto. world full of Him who is altogether lovely. Un mundo lleno de aquel que es todo amor. God's purpose is this. El propósito de Dios es este. David said in the Psalms, I'll not be satisfied till I awaken His likeness. David dijo en los Salmos, yo no estaré satisfecho hasta que no despierten su semejanza. Wonderfully made, the possibilities. Maravillosamente creadas las posibilidades. You see, we must in ourselves know this. Ustedes ven que nosotros tenemos que saber esto nosotros mismos. We have to make our choice as to where we're going. Nosotros tenemos que elegir a dónde vamos. We must set forth without any mixture. Nosotros tenemos que establecernos y avanzar sin ninguna mezcla. Possibility of being conformed to the image of the devil. La posibilidad de ser conformados también a la imagen del diablo. This truth, this mark of the beast, Esta verdad, esta marca de la bestia, Satan will only brand those who's stamped his nature on in time. Satanás solamente va a estampar a aquellos que ya los tiene. This must be preached, it must be known. Esto tiene que ser predicado y tiene que ser conocido. Wonderfully made in Christ. Maravillosamente creados en Cristo. Fearfully made. Temerosamente Without creados sin Because the Cristo. possibilities of that fallen world Porque las posibilidades de ese mundo caído are in every child born of a woman. están en todo hijo nacido de mujer.
I was in Russia, Cuando yo estuve en Rusia and the newspaper began to carry, the English newspaper, y el periódico americano, el periódico en inglés empezó a publicar carrying articles about the terror of Stalin's purges, artículos de terror acerca de lo que hizo Stalin, the torture, the murder, the plunder, la the tortura, plunder of humans, el asesinato, la matanza de seres humanos, simply because he thought they disagreed with him. simplemente porque él pensó que ellos estaban en desacuerdo con él. I tried to imagine that evil man one time being a baby. Yo me trataba de imaginar a este Stalin que en algún momento él fue un bebé, That's hard to imagine. y esto es difícil But imaginarse. locked into that infant boy Pero ahí encerrado en ese infante was all the possibilities that he became. estaban todas las posibilidades que él llegó a ser. I was in Geneva, Yo estuve en Génova and I went into the train station where Hitler y fui a la estación de tren was a porter as a teenager. en la cual Hitler estaba, pasó su juventud. 15, 16-year-old boy, Hitler, de 15 a 16 años, carrying the bags for others to earn a little money, trabajaba ahí llevando las maletas para otros became the plague of the earth. y vino a ser la plaga de la tierra. All of it was inherent in that nature. Y todo estaba heredado en esa naturaleza. And it's in the nature of every human without God. Y está en la naturaleza de todo ser humano sin Dios. Possibility is there, La posibilidad está ahí, fearfully, wonderfully made. temerosamente y maravillosamente Mark of the creados. beast La marca de la bestia is the nature of a beast. es la naturaleza de la bestia. It's called selfishness. Se llama egoísmo. Selfishness and lawlessness El egoísmo y la anarquía are convertible terms. son términos intercambiables. To have revival, Para tener avivamiento, you have to deal with that spirit tú tienes que tratar con este espíritu, because it has invaded God's church. porque sí ha invadido la iglesia de Dios. Let us stand. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. We're going to go to prayer. Vamos a orar ahora. We're about 25 minutes past 8 o'clock. Son las 8:25 Our prayer time runs till 9. y nuestro tiempo de oración va hasta las 9 de la To noche. those that want to continue to pray, Aquellos que quieren continuar it orando, runs on till midnight. sigue hasta la medianoche. But with these thoughts in our mind, Pero con estos pensamientos en nuestra let mente, us bow our knee to God. vamos a postrarnos delante de Dios. Aleluya. All